Estudiantes, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta a Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. En esta pequeña entrega, la sección 1 ya del módulo 11, unidad 4, capítulo 1, orígenes de las grandes potencias. Habíamos hablado en el capítulo 1, en la entrada de la unidad, la presentación de la unidad, algunas de los teorías, una teoría de la que se creía que el factor militar era el más importante para crear una superpotencia o una potencia mundial. Actualmente ya se toman en consideración otros factores y se cree que ya el factor militar no es el único que puede responder a la construcción de una potencia. En el libro Política entre las Naciones, Lucha por el Poder y la Paz, publicado por primera vez en 1948, por el reconocido académico alemán estadounidense Hans Morgenthau, él propone estudiar el poder nacional a partir de diversos factores. Dichos factores nos lo presenta en material en un cuadrito y nos dice geografía. Es un factor, es el más estable de los elementos del poder. Recursos naturales, se incluye aquí la capacidad de poder ser autosuficiente en la producción y distribución de alimentos, la dotación de materias primas necesarias para la producción industrial y el desarrollo del poder militar. Capacidad industrial, se asimila en términos generales a la fortaleza económica de un país. Preparación militar, en este rubro incluye tecnología bélica, la cual la capacidad de innovar genera ventajas. Luego nos dice población, una población grande en sí misma no es un elemento del poder. Carácter nacional, el número 7, moral nacional. Número 8, calidad de la diplomacia. Los elementos del poder nacional a su vez se dividen en aquellos elementos relativamente estables y los que están sometidos a constante cambio. Unos son cuantitativos, otros son cualitativos y nuevamente aquí aclaración. Si hablamos de cuantitativos hablamos de cantidad, si hablamos de cualitativos hablamos de calidad. Algunos se pueden medir fácilmente, otros no tanto. Nos menciona, pues ya tenemos una actividad 10, tendremos que medir los 5 primeros factores de la tabla, por supuesto, que nos está presentando al principio, aquí anterior a este párrafo, nuestro material. Y está explicado cómo deberemos hacer la medición de estos 5 factores. Luego nos dice, nos viene el ejemplo de cómo vamos a hacer una de las tablas, pero esto ya será más adelante. Nos explica para qué nos va a servir nuestra tabla, nuestro cuadro comparativo. Y bueno, nos comenta también que Morgenthau no estableció una clara relación causa-efecto entre el poder económico, el político y el militar. Tampoco analizó cuáles de estas variables son más importantes ni identificó secuencias o ciclos en la construcción del poderío nacional. Este último punto quiere decir la construcción de los ciclos, de las secuencias en la construcción del poderío nacional. Es importante porque las potencias no nacen, sino más bien se hacen. Así entonces, muchos autores han tratado de utilizar la historia, la economía y las relaciones internacionales para buscar ciclos que se repitan con regularidad. Desde el historiador griego Polibio hasta el británico Arnold Toynbee, pasando por pensadores de la talla de Montesquieu, Leopold Van Eyck, Edward Gibbon, Halford Mackinder y Oswald Spengler. Los ciclos históricos y las razones de auge y decadencia de los países, imperios y civilizaciones han sido tema para el estudio de historiadores, filósofos y politólogos. Aunque no siempre son exactos en sus predicciones, estos estudios han estimulado a otros para encontrar regularidades a los fenómenos sociales. Viene una actividad 2,
Y lo que tenemos que hacer aquí es investigar las teorías de Arnold Toynbee, Nikolai D. Kondratiev, y tendremos que hacer un resumen de esas dos, ¿cómo se llama? De esas dos teorías de los ciclos. Así entonces tenemos un poco de trabajo por delante. Recuerden, pues esto se trata de trabajo, se trata de aplicarse y ya les decía yo, pues investigar un poquito más de lo que el material nos trae. Siguiendo una lógica parecida a la de estos destacados científicos sociales, dos analistas contemporáneos han tratado de explicar la dinámica de los ciclos hegemónicos de la política mundial y predecir el futuro del mundo sobre la base de su pasado. Paul Kennedy es uno de ellos en su obra Auge y caída de las grandes potencias. El otro es Robert Gilpin con War and Change in World Politics. La idea central de estas aportaciones puede resumirse en el viejo principio que señala todo lo que sube debe bajar. Kennedy señala por su parte que en cada siglo de los últimos 500 años ha existido una potencia líder en el mundo. Por ejemplo, en el siglo XVI el líder fue España, en el XVII Holanda, en el XVIII Francia, en el XIX la Gran Bretaña y en el siglo XX Estados Unidos. Si continúan los ciclos históricos, en el siglo XXI la hegemonía de Estados Unidos llegará a su fin, aunque es incierto cuál será él o los países sustitutos. Por su parte, Robert Gilpin profundiza en el papel de la potencia líder o hegemón, a la que concibe como unificadora y ordenadora de la economía mundial, promotora del libre comercio, proveedora del capital de inversión, garante de una moneda que permite el funcionamiento de la economía nacional y prestamista para los países que se encuentran en dificultades económicas. En otras palabras, la potencia líder proporciona en propio interés el liderazgo necesario para el adecuado funcionamiento del sistema internacional. Viene un cuadrito del ciclo hegemónico y aquí un pequeño comentario. No comparto, bueno, no quiere decir que no comparta, posiblemente tenga razón, sino que no me gusta en que la potencia líder gobierne en sí el desarrollo económico. Sin embargo, lo hemos visto, Estados Unidos ejerce cierta influencia muy importante, por supuesto, y el asunto es de que ya teníamos el dólar como moneda de referencia para transacciones comerciales internacionales. No me gusta, hemos visto que no funciona del todo muy bien. Si es que el mismo país funciona como prestamista para los países que se encuentran en dificultades económicas, entonces lo vemos a través del Fondo Monetario Internacional, que sus políticas de reestructuración no han sido tampoco las mejores ni las más favorables a las economías en desarrollo. Habría que entrar muy a fondo, habría que discutirlo un poquito más para ver efectivamente de qué nos vamos, en qué compartimos, en qué podemos estar de acuerdo, en qué podemos encontrar diferencias. Por lo pronto nos quedamos con estas capacidades que nos menciona Gilpin, y entonces Gilpin más bien porque no tiene la U por ahí, Gilpin. Y entonces, bueno, con esas características nos quedamos para posible pregunta de examen. Y para no entrar en rollos de opiniones personales, pues recordemos que en el examen pues tendrá que venir acerca del contenido del material. El ciclo hegemónico principia con el desarrollo económico acelerado de una potencia que al paso del tiempo se convierte en el líder mundial. Desarrollo económico acelerado, frase clave. Gilpin argumenta que si bien las capacidades demográficas, políticas y militares pueden ser importantes, el desarrollo económico constituye la principal fuente del poder. Las capacidades económicas brindan a los países la potencialidad de construir otros elementos del poder nacional, como el político y el militar. Ahora bien, dice entonces, ¿de dónde viene la fortaleza económica de las potencias? Como ya analizamos en la unidad 2, la tecnología, aún más que la ciencia, se ha convertido en un factor clave para el avance de las sociedades. Generalmente el país más poderoso es quien inicia los ciclos de innovación tecnológica, ya sea en materia económica o militar. Es claro que el desarrollo tecnológico resulta muy costoso y los recursos necesarios para construirla son escasos. Al invertir en tecnologías,
Los países desarrollan una ventaja comparativa que se traduce primero en dividendos económicos, después en poderío político y a la postre en la construcción de capacidades militares. Hilpin lo resume en dinero. Creo que por esa parte pues puede sí tener razón. No nos gusta la forma en que se administra, bueno, eso es diferente, era lo que yo comentaba hace un momento. Sin embargo, creo que, les insisto, puede tener razón. El dinero es lo principal. ¿Dinero de dónde podría obtenerse? La riqueza de un país de dónde podría obtenerse, bueno, recursos naturales, entre otros muchos. Sección 2, las potencias emergentes para la próxima entrega. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta a Guanajuato en el Centro de San Luis de la Paz. Es un gusto, muchas gracias que me dejen entrar a su hogar, en ayudarles, tratar de apoyarles por este medio. Recuerden, me gusta, suscríbanse y sugerencias en la zona de comentarios si fueran tan amables. Hasta pronto.